Bendecidos hermanos, bendición, qué gozo podernos comunicar nuevamente con ustedes. Pues no pudimos por la mañana debido a situaciones técnicas, pero ya estamos aquí grabando para podernos reunir. Yo creo que es un día maravilloso que Dios nos da. Es un día donde sobre todo queremos transmitir este mensaje de Dios que va a transformar la vida de cada uno de nosotros. El mensaje de Dios siempre nos hace pensar, siempre nos hace razonar, siempre nos hace transformarnos en la manera en la cual Dios quiere que tengamos un propósito. Tenemos un grave problema a nivel humano mundial. O sea, estamos tan impregnados de las cosas, estamos tan impregnados de la vida pasada, que a veces avanzar hacia una transformación no es fácil. Y no es fácil, hermanos, porque ha estado ahí, de tal forma que mucha gente está afincado a la religión, está afincada a su tradición, está afincada a muchas cosas, y eso no lo deja salir adelante. Entonces nosotros que hemos tenido años de historias religiosas, tenemos a veces un pensamiento demasiado religioso como para ser transformados, y solamente por medio de la palabra y por medio de escuchar este mensaje que Dios nos quiere dar. Hoy vamos a leer en Lucas 19, creo que una de las historias más hermosas de un hombre de poca estatura, valiente, aguerrido, que a través de eso, pues el Señor se queda en su casa y su vida es transformada totalmente en esa visita que Dios le da. Vamos a orar primero y vamos a pedirle, amado Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo maravilloso que tú nos das. Gracias, Señor, por poder transmitir por mis hermanos, Señor, que están orando, apoyándonos en oración, sabiendo, Señor, que tú eres Dios bueno. Te pedimos, Señor, que podamos congregarnos pronto, Señor, para que podamos llevar este mensaje a donde tenga que llegar y este mensaje no sufra, Señor, Padre, el esperar y llegar en el tiempo oportuno, Señor, aunque tu palabra es viva y eficaz, Señor, sabemos que siempre va a llegar en el momento oportuno, Señor, sabemos que nosotros con diligencia vamos a predicar a tiempo y ya es tiempo. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a Lucas capítulo 19, dice la palabra de Dios algo bien hermoso. Y habiendo entrado Jesús a Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar ahí. Y cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí que la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Ahora fíjate que qué importante es este mensaje, un mensaje que yo te quiero referir, hermano, al versículo 9, donde dice que también es un hijo de Abraham. Mientras la gente hablaba que era un pecador, porque una de las cosas que hace la religión es intensamente acusativa, vive acusando, vive señalando lo que está malo, lo que no sirve, lo que no funciona, nos hace mantenernos en estructuras mentales pasadas, ambiguas y que no dejan que la gente prospere. La religión enfrasca a las personas, hermano, en un sentimiento de culpabilidad tal que pensar siquiera en una forma diferente los hace sentir mal y los hace sentir culpable. Nosotros hemos estado viendo en Iglesia en Casa acerca de cómo poder leer mejor la Biblia y los principios que aplican, porque la Biblia no es una novela ni es un diccionario, sino que es la palabra de Dios y tiene la estructura de la palabra de Dios. Fue escrita por hombres que tenían un propósito en cada una de sus palabras, en cada una de lo que dijeron fueron iluminados por el Espíritu Santo, de manera que todo tiene un propósito. Segundo, tiene un texto, un contexto. Nada fue escrito por ponerlo, todo tiene una secuencia de ideas.
tiene una estructura en su forma de escribir y tiene algo que es bien importante, hermanos, son esos conectores. Porque la Biblia no es solo un versículo, es una conexión de ideas que nosotros vamos teniendo y a través de esa conexión de ideas vamos renovando nuestra mente y nuestra manera de pensar. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que ir conectando las grandes ideas, perdón, que Dios nos va dando para ir siendo transformados por medio de eso. Ahora, la gente aquí en este tiempo también ya era muy religiosa. 500 años sin hablar Dios habían constituido un sistema religioso corrupto donde Jesús un día tuvo que lanzarle las monedas de cambio, donde no se buscaba agradar al Padre, sino se buscaba hacer el negocio. Este sistema corrupto que había llegado, hermanos, a ellos estaba bien fundamentado y bien organizado de tal manera que le traía ganancias a las personas, tal como tal vez hoy podría ser en algunas esferas que conocemos. Pero ese pensamiento hace que la gente siga pensando de la misma manera, de la misma forma, de la misma ideología, en la línea de pensamiento. En aquel tiempo en el cual fue escrito esto, los griegos ocupaban un lugar primordial. ¿Por qué? Porque la cultura, si bien era romana, tenía su base sobre el pensamiento griego. Aún el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto habla acerca de la influencia que tenía el imperio griego sobre el imperio romano. Y ese pensamiento griego estaba por mucho, hermanos, en muchas esferas. Y dice la palabra de Dios que Jesús habla porque Él es un verdadero hijo de Abraham. Es decir, aquí hay una transformación porque se sabe, hermano, que los hebreos piensan en forma diferente. El estudio de la Torá, el estudio de su formación, mientras que la escuela griega, por ejemplo, es en aulas dando una clase, la escuela hebrea es vengan conmigo, ve y ve, vive conmigo, aprende de mí, estemos juntos. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos, ven y sígueme. Y cuando esa escuela hebrea tiene, hermanos, impregna en la vida de los jovencitos de tal manera que no tienen una lección aprendida como los griegos, sino que tienen una vivencia de vida como los hebreos. Entonces este era un hebreo de corazón. Era un hebreo de corazón que Jesús había llegado. Y fíjate que es importante que veamos cómo pensaban los griegos en aquel tiempo, porque en aquel tiempo el pensamiento griego era basado en la aristocracia, donde pues se quería vivir bien y se quería vivir, pero no miraban el trabajo como una función para vivir bien y alcanzar eso. Así que ellos utilizaban la política y en la política tenían sus esclavos y tenían su forma de ser, de tal manera que la aristocracia no trabajaba, hacía política. Y una de las características que me llamó, porque nosotros vemos que las Olimpiadas son de Atenas, esta aristocracia pensaba, entre otras cosas, contaba que el ejercicio físico y el entrenamiento destinado a formar parte del ejército no eran considerados como un trabajo, sino que la aristocracia pensaba en hacer ejercicios físicos, estar bien, clubes, hoy sería clubes de golf, clubes de aqueo, y tener siempre a sus lacayos que trabajaban. Así que el pensamiento de aristocrático griego no piensa en el trabajo, piensa en tener lacayos para que lo sostengan y lo hagan vivir bien. Y entonces aquí generamos dos tipos de pensamiento que no son hebreos. Uno es el aristocrático que quiere vivir bien, que quiere darle culto al cuerpo, tener una buena apariencia física a costa de alguien. Y el otro que tiene la mentalidad de esclavo, que está trabajando para que otros vivan bien. Entonces, unos trabajan bien y el otro, y esa es la combinación. Ahora, cuando viene el pensamiento hebreo, viene una transformación totalmente diferente, hermano. Y algunos me van a decir, hermano, pero ¿en qué parte de la Biblia habla que saqueo y esto tiene que ver con eso? Pues en el versículo 11 vamos a ver hoy un conector de ideas. El conector de ideas es que hay un hombre rico, hay un hombre que tiene tiempo para buscar a Dios, que no piensa definitivamente como la escuela griega en hacer dinero o en trabajar para que alguien viva a costa de lo demás, sino que es una escuela hebrea. Trabaja, el hombre es rico, pero tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para buscarlo.
Tiene tiempo para subirse a un sicomoro si es necesario y ver a Jesús. Ese pensamiento hebreo, hermano, que transforma, porque no es un pensamiento en el cual la aristocracia griega le hace sentir cómodo por lo que tiene o por cómo vive, ni le hace sentir cómodo, porque hay gente que se siente muy cómodo trabajando como esclavo, trabajando para alguien más y trabajando para sentirse bien. Sino que este pensamiento, dice en el versículo 11, es reestructurado en Jesús, dice, y estando ellos oyendo estas cosas, ¿qué estaban oyendo? Lo que Zaqueo estaba hablando, lo que Jesús le había dicho. Continuaba Jesús y dijo una parábola. Entonces, la gente que pensó en aquel tiempo, bueno, hoy llegó la salvación. La persona dijo, bueno, este mensaje es un mensaje de salvación. El hombre ya no se va al infierno, se va a ir al cielo. Después de esta tierra, más allá del sol va a encontrar una casa. Y Jesús dice, no, ustedes no están entendiendo el mensaje de salvación que estamos hablando. Y les tengo que referir una parábola para que los que tienen oídos entiendan. Y los que tienen, hermanos, se les dé más. Dice la palabra de Dios. Y estando ahí esas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Entonces, la salvación no es que el alma se va al infierno. Ellos creían que la salvación iba a llegar porque el reino de Dios iba a ser instaurado a través del Mesías que ellos estaban esperando. Iban a vencer al imperio romano y Israel nuevamente iba a resurgir como una potencia. Iba a resurgir como cabeza y no por cola. Iban a ser los dominantes y no los dominados. Iban a tener nuevamente aquella estructura de la cual ellos verdaderamente habían y sabían de qué trataban, porque cuando Dios estaba con ellos y cuando ellos agradaban a Dios, ellos eran cabeza y no cola. Entonces ahora cuando este ha sido salvo, fue salvo que del pensamiento, de la esclavitud, del gobierno opresor, de todas aquellas cosas que Roma hacía, hermano, con ellos, y trae bendición sobre su vida. Entonces dice la palabra de Dios que ellos pensaban que iba a ser, el reino se iba a instaurar. Y por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a sus 10 siervos les dio 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Hermano, yo creo que ver el evangelio desde este punto de vista debe causar en nosotros una forma de pensar diferente. La historia de Zaqueo tan linda del hombre chiquito que se sube a un sicomoro, de que Jesús va ahí, de que verdaderamente cambia su forma de vida y es salvo ahora, no tiene que ver únicamente con ese pasaje maravilloso, tiene que ver con una forma de pensamiento. Él era un verdadero israelita y Jesús quería traerles a la gentilidad el pensamiento de un verdadero israelita, un verdadero hijo de Abraham, un hijo que sabe, hermanos, que hay una gran bendición en el negocio. ¿Y qué es el negocio? Pues el negocio es la negación del ocio. Le da 10 monedas y les dice, negocien con esto, hagan con esto. Pero no vayan a pensar como los griegos ni van a pensar como con sus súbditos, los esclavos. Piensen con mentalidad hebreo. Negocien. ¿Qué es negociar? Es esa negación del ocio que percibe una ganancia. Ahora fíjate que esta mentalidad de verdad que es bien importante que nosotros tengamos, porque hay gente que quiere vivir como griegos, viendo qué política hace para que ser sostenido por otra gente, y hay gente que es feliz, hermano, sosteniendo personas. Pero el pensamiento griego tiene que ver con la negación del ocio para percibir ganancia. ¿Qué es la ganancia? Mira, hay gente que trabaja toda su vida y hoy haciendo un balance no tiene ganancia. Es más, tiene deudas y sus deudas son grandes y se acumulan en gran manera, no tiene descanso. Entonces dice, yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no tengo ganancia. Entonces, el solo trabajar por sí solo no es lo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a las cosas que tienen ganancia. Fíjense que yo hace muchos años tuve una librería y fui una vez a un curso de una librería muy grande aquí en Guatemala, me reservo el nombre, pero es una librería grande que compartía esto.
Y entonces ellos llegaron, dice, vamos a dar un curso para administrar, porque la idea de ellos era únicamente ser personas que distribuían. O sea, ellos no querían tener muchas librerías, sino ser una gran distribuidora. Ellos pensaban de esta manera: si nosotros tenemos 10,000 distribuidoras, 10,000 librerías, tenemos 10,000 distribuidores de nuestro producto que nos compran. Así que si ellos prosperan, nosotros prosperamos. Y una de las cosas que dieron y que me recuerdo muy bien, dice, es que mire, una persona debe saber bien hacer sus costos. Hay personas que dicen, compré un folder de $1. ¿A cómo lo vendió? 1.20. Ya le gané 20 centavos. Momentito, vamos a ver. Si a ese folder de $1 le suma los impuestos, que más o menos oscilan entre el 14 y el 21%, le ponen el gasto de transporte para llevarlo a la persona que lo compró, probablemente pues sean otros 5 centavos, le suman el sueldo de la persona que lo está llevando ahí, otros 5 centavos, le suman la luz, energía eléctrica, alquiler de local y otras cosas de cada, probablemente otros 5 centavos. Cuando se vienen a ver, el costo de aquel sobre es $1 más los 14 o 17 centavos que tiene que ver con los impuestos, más los 5 de gasolina, más los 5 de la persona que tiene, más los 5 de energía eléctrica, y ese folder le está saliendo en 1.30 y lo está vendiendo en 1.20. Es decir, esa persona no está ganando 20 centavos. Cada folder que vende está perdiendo 10 centavos. Y ellos nos enseñaban eso, porque dice, mire, usted tienen que cuidar bien sus costos. Hay gente que dice, vendí y gané, pero tomó un bus, tomó toda la mañana, tomó todo, hermano, y cree que está ganando dinero. Pero realmente está trabajando mucho, pero no está ganando. Su forma no está percibiendo, no hay ganancia ahí. Y hay mucha gente que vende y vende y vende y recibe dinero, pero no tiene, porque cada vez que vende algo, en lugar de ganar, pierde. Pero su pensamiento, hermano griego, no le deja razonar en esto y únicamente está pensando en hacer dinero para vivir bien y pagarle a alguien más, y que ese alguien más, hermano, desde su club de golf le esté haciendo ganar o lo tenga como trabajador. Entonces, hermano amado, y hermano, ¿qué está hablando eso? Este es el evangelio de Dios, hermano. El evangelio de Dios que quiere hombres libres económicamente, almáticamente, mentalmente, para poder hacer la obra que Dios nos encomendó. Entonces dice, si tú tienes 10 minas, tienes que hacer producir 10 minas más. No tienes que trabajar para mantener esas 10 minas, tienes que producir 10 minas más. La ganancia en el reino es algo que es totalmente legítimo. Y dice la palabra de Dios, llamando a Dios, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Por supuesto que no quieren que negocie en un reino justo donde mira el bienestar de todas las personas. No quiere que reine un gobierno donde todas las personas tengan acceso a un montón de cosas que el día de hoy están vedadas para muchos, porque mientras unos trabajan, otros hacen política para trabajar. Y cuando no estoy hablando de políticos, no estoy hablando de diputados, no estoy hablando del presidente, estoy hablando de gente a veces que con su política hace que las personas trabajen para ellos. Ahora, dice, hermano, no queremos que reine. Y entonces dice que regresó. Y esto es lo que dice. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Mira qué maravilloso esto. ¿Cuánto produjo tu mina? 10 minas más. ¿Tu mina produjo 10 minas de deuda? No. ¿Tu mina produjo qué? 10 minas más. Señor, esto me dices, aquí está lo que me has dado. Aquí está la ganancia. Y yo creo que es bien importante, hermano, que nosotros analicemos eso. Hay gente que no busca un negocio porque no tiene la definición de lo que es un negocio. Busca un trabajo porque tiene la mentalidad del trabajo. Y te voy a decir algo, y siempre está el aristócrata griego que no quiere trabajar y que quiere que alguien trabaje para él. Siempre está el pensamiento ese. Entonces hay gente que se deja esclavizar fácilmente, se deja esclavizar por un reloj,
por un estatus, por un cariño, por un aprecio, por no estar solo, por tantas cosas, hermano, se dejan esclavizar. Y el político maneja bien la situación y dice, bueno, si tú quieres un poquito de compañía, yo te doy una compañía y tú me sostienes en mis lujos y lo que quiero. Es el pensamiento griego. Yo no estoy diciendo nada, no estoy inventando nada, estoy diciendo cosas diferentes. Esto ha ocurrido siempre y probablemente seguirá ocurriendo hasta que venga una transformación. ¿Y qué es la transformación? La transformación viene entonces, mis amados, cuando una persona ya con el entendimiento sabe que tenemos que ser productivos. Zaqueo era productivo. Había llegado a ser un hombre rico a través de la producción. Y sabía verdaderamente, hermano, que esa riqueza de él era porque Dios la iba a utilizar. Y de hecho, Zaqueo sabe, dice, porque lo que tengo se lo daré a los pobres. Y hay algo bien importante, hermano, que nosotros debemos de pensar en este tiempo, porque la pobreza, hermano, es un flagelo de la sociedad muy fuerte. No en lo que la gente vive, sino que en lo que la gente piensa. Hace un tiempo atrás, un amigo mío que trabaja en el Ministerio Público, pues estaba un caso muy famoso aquí en Guatemala de unos padres que habían abusado de un niño. Entonces yo le dije, estábamos hablando, él trabaja en el Ministerio Público, y le digo, mire hermano, si algo de verdad a mí me afecta es la gente que abusa a los niños. Ay, me dice hermano, y eso aquí en Guatemala, montón. Viera qué cantidad de gente abusada hay. Padres que abusan de sus hijos, tíos que abusan de la sobrina. O sea, hay un montón de situaciones en Guatemala. Hay una situación dura, difícil, donde la pobreza, hermano, que tiene que ver más con la falta de recursos, tiene que ver con la mentalidad. Se toma a un niño como un esclavo de trabajo, un esclavo para abusarlo, un esclavo para tantas cosas. Y de verdad, hermanos, eso tiene que doler nuestro corazón, porque mientras haya pobreza en una nación, habrá siempre personas que son golpeadas y lastimadas por eso, y de grandes hay violencia. Entonces él me decía, en Guatemala hay un sinfín de cosas y nosotros, la iglesia, debemos trabajar, hermano, para que, como dice la palabra de Dios, y teníamos que esperarte a ti o esperamos a alguien más, dice Juan el Bautista, y Jesús les dice, miren lo que ven, el ciego ve, el cojo salta, el mudo habla, y a los pobres se les es predicado el evangelio, porque un evangelio de reino que cambia la mentalidad también saca a la gente de pobre. Cuando nosotros verdaderamente, hermanos, llevamos el evangelio que tenemos que llevar hacia donde tenemos que tener, la pobreza, hermano, en una nación es transformada. Te estoy predicando el evangelio hoy. Te estoy hablando de ser productivos. Te estoy hablando de generar. Te estoy hablando, hermanos, de que nosotros veamos verdaderamente una ganancia en aquellas cosas que hacemos. Si tú trabajas duro y trabajas fuerte, pero no tienes una ganancia, tal vez no estás en el lugar que tienes que estar, porque el trabajo debe generar ganancia, debe generar, porque cuando venga, el dueño dice, ¿dónde están las minas? 10 minas tenía, aquí están 10 minas más. Y el otro dice, bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y entonces vino el segundo diciendo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que ha tenido guardada en un pañuelo. Pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoge lo que no depositaste y ciega lo que no sembraste. Y él le contestó, siervo inútil. Inútil. Miren cómo le dice, hermano, siervo inútil. Por tus propias palabras te voy a juzgar. Sabías que soy un hombre exigente, que recoge lo que no deposité y ciego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dásela al que tiene 10 minas. Ahora mira el pensamiento de Dios. Si este 10 puede multiplicar 10 y el otro 5 puede multiplicar 5, ¿a quién le va a dar la mina? En Guatemala, no, al de 5, hermano, 5, justicia social, justicia política, justicia. Hermano, al de 10.
porque tiene más capacidad. Yo me acuerdo siempre de la pastora Delfina cuando ella tenía mucho que hacer y Dios la llamó a pastorear. Estaban levantando su empresa, tenía madre de 3 niños y Dios le dice, Señor, ¿y yo por qué si tengo un montón de cosas que hacer? Y ella siempre decía que Dios le dijo en su corazón, a los ocupados son los que yo llamo. A los que saben producir son los que yo llamo. Entonces, hermano, viene la palabra de Dios al corazón. Le dice, si tú tienes, te va a dar más. En el reino no es al que tiene poquito, ay, pobrecito a él, como nosotros nos vivimos por lástima y por conmiseración y le tenemos lástima a la gente y porque le tenemos lástima a la gente no los dejamos producir. Y pobrecita, ella que no sé qué, que es madre soltera, man. Si es madre soltera, pues Dios estará con ella y a trabajar porque Dios es tu pastor, nada te faltará y nada tener lástima por ti misma, sino que al contrario tienes que salir adelante, tienes que volverte más productiva que otras personas y nada que estar poniendo cara de lástima a ver quién me ayuda, a ver quién me da, a ver quién me... Ay, es que hermano, nada de estar costando las lástimas, hay que volverse productivos, pero ¿qué hago? Aquí está la respuesta. Pídele a Dios sabiduría, no para trabajar, sino para generar ganancia. Es que mucha gente solo piensa que trabajar, hermano, y mantiene otras cosas. No le pide a Dios ideas para generar ganancia. ¿Qué es lo que te hace generar una ganancia? Ay, yo voy a vender aunque sea unos mis perfumes. Pues vas a trabajar para el dueño de la perfumería. Lo que tomas en la mañana, hace lo otro, llevas el bus, te paga 5 quetzalitos. ¿Para quién fueron los 5 quetzalitos, hermano? Que sea 5 para comer, hermano. No. Esos 5 que lo que realmente le ganaste es, quien ganó fue el dueño del perfume. Ese te está utilizando a las personas. Y perdón, hermano, no quiero ser ofensivo. Quiero nada más que nosotros miremos con claridad las cosas. Porque Dios quiere darnos ideas creativas productivas. Que seamos productivos, hermano, que seamos multiplicadores, que generemos ganancia y no que estemos, hermano, tratando de llevar la vida a poquito, manteniendo, hermano, a esos griegos, hermano, que solo se vienen mandando y que ridiculizando a la gente. No, hermano, que tengamos la mentalidad de hebreos del Señor, hermano, el pueblo hebreo que genera ganancia. Ahora, hay algo bien importante y yo quiero compartirte un caso de Zabulón, porque Zabulón es uno de los hijos, el 6º hijo de Lea con Jacob, que tiene profecías hermosas y tú lo puedes buscar con Z, Zabulón. Zabulón, vas a buscarlo ahí y quiero que leamos Génesis 49:13. Yo no te lo puedo pasar por aquí, pero sí quiero que tú busques hoy, gracias a Dios hay tantos teléfonos con internet, que tú busques la repartición de la tierra a los hijos de Israel. Y te vas a dar cuenta que dentro de la repartición de los hijos de Israel, Zabulón queda en un centro rodeado de tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque en Génesis 49:13 dice, Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Pero busca, entra y va a haber tiempo y te vas a dar cuenta que la repartición cuando cayó en suerte, porque cuando Josué cayó en suerte, le tocó a Zabulón ahí, en el centro. Pero la profecía decía que iba a habitar a la orilla del mar. Y me llama la atención, hermano, porque en Deuteronomio 33:18, Zabulón, hermano, es que fíjese que cuando uno recibe una profecía, uno dice, ¿ya la hice o no? Ya la hice porque a veces creemos, hermano, que la profecía nada más está ahí, pero la profecía hay que creerla, hay que trabajar por ella. Y de Zabulón, dijo, alégrate Zabulón en tus salidas e Iscar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos del norte, ahí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Entonces Zabulón recibe un llamado profético. Y cuando entran a la tierra prometida, momentito, y la profecía dice que estaremos en los mares y que tendremos puertas, pero estamos en el centro.
rodeado de tierra. Y así se sienten muchas personas, hermano, cuando reciben una profecía de Dios y le dice Dios, Dios está contigo, valiente guerrero, vas a ser un gran empresario, vas a ser un gran administrador. Y hermano, ¿y qué tiene mentalidad de griego? ¿Está trabajando para alguien más? ¿O tiene mentalidad de aristócrata griego que está viendo quién trabaja para él? Entonces dice, sí, pero no encuentro que el trabajo, yo trabajo duro aquí, pero ¿para quién estás trabajando? Estás generando, mira hermano, yo te voy a decir algo. Si tú estás hoy generando ganancia, estás en el lugar que tienes que estar. Generando ganancia, no vendiendo. Ya te di el ejemplo del folder. Generando ganancia. Si ese folder para ganarte 1.30 lo tienes que dar a 2 quetzales, hermano, y no te lo pagan, tal vez deberías dejar de vender folder y no seguir con el negocio del folder, que te pierdes 10 centavos cada vez que vendes uno. Si no puedes venderlo en 2 quetzales, entonces deja que alguien lo venda a quetzal, a 1.20. Y vende tú otra cosa, o haz tú o produce otra cosa que te va a generar una ganancia. Por eso es que estoy hablando de Zaqueo. Porque Zaqueo, hermano, sabía ser un verdadero hebreo que generaba ganancia y no desperdiciaba la oportunidad de ver a Dios. El pensamiento de Dios trae sobre Zaqueo, le dice, Zaqueo, mira Zaqueo, tú eres un verdadero israelita, eres un hombre rico, eres un hombre que sabe producir. Y como esta gente no está entendiendo porque cree que yo te estoy visitando y dicen, ese es un pecador y por eso anda con él, o están teniendo otra, les voy a dar la verdadera intención. Este es un verdadero israelita en su manera de pensar, en su manera de vivir, porque es un hombre útil para el reino de Dios. Por eso es que le dice que es útil para el reino, hermano, porque es un hombre que genera. Hermano amado, hoy yo profetizo sobre tu casa que van a haber ganancias y que tienes un pensamiento hebreo para generar. Mi hermano, hay quienes solo generan deudas, solo deudas, hermano. Y deudas y deudas y deudas. Y solo viendo con su pensamiento de caciquismo, con su pensamiento, hermano, de aristocracia griego, porque, uy, no, yo cómo voy a trabajar de eso, que no sé qué, que mejor que trabajen los esclavos para mí. Y ahí está el esclavo que siempre piensa, hermano, en mantener a su aristocracia, porque hay en el mundo, hermano, y si tú investigas un poco, hay aristocracias que son sostenidas por su pueblo. Pues está la mentalidad del aristócrata y está la mentalidad del pueblo, pues y son felices, hermano, y hay una comunión y les ponen una revista y así vive tu aristócrata y comió y hizo esto y vistió y se puso y la boda y no sé, y el pueblo trabajando para mantener al aristócrata. Pero los hebreos son diferentes. Los hebreos no promueven la pobreza entre ellos. Hay un hermano hebreo, da el negocio, ponelo a trabajar. Y cuando salgas adelante, ayudas a alguien más. Que no haya pobres entre nosotros para que no se avergüence. A ganar dinero, a ganar situaciones. Y no quiero sonar materialista, hermano, hoy, pero sí quiero que tengamos una mentalidad de ganancia. Una mentalidad de ganancia, no de abusivez, hermano, y de esclavitud, porque ya te dije la otra contraparte. No estoy promoviendo aristócratas que se aprovechen de gente esclava. Estoy promoviendo personas hebreas que sepan generar ganancia para construir el reino de Dios y su justicia. Gente que va a ayudar a otros a salir de la pobreza, a salir de ese pensamiento de esclavitud, de abuso para los niños, de abuso, hermano, que va a tenerla para poder colaborar. Necesitamos cosas, hermano, necesitamos un edificio, necesitamos una escuela, necesitamos gente que sepa producir para ayudar a los demás y salir a las naciones, hermano, de la pobreza que trae tantas cosas. Entonces Zabulón recibe una, le dice, vas a ser tu luz. ¿Y dónde le toca su territorio? Yo creo que ya lo buscó. ¿Dónde le toca? En medio de la tierra. Pero para terminar, venga conmigo a Mateo, capítulo 4, versículo 13. Mire, años más tarde, en el tiempo de Jesús, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar. Ya le dije que la Biblia es totalmente intencional. En la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué pasó con Zabulón? El Señor nos dio una promesa y vamos a ir a la orilla del mar.
Y se quedaron ahí esperando la promesa. El Señor dijo que me va a dar un trabajo. Está esperando el trabajo. El Señor me dijo que voy a ser empresario. Buscando la empresa. El Señor me dijo que Zabulón, vas a ir a la orilla del mar y te voy a dar una tierra que está en el centro, no hay mar. Pero ¿qué hizo Zabulón? Creyó la palabra y avanzó en negociaciones. Avanzó con sus vecinos del este y avanzó y avanzó y avanzó hasta que fue tal su avance que compartieron con él la tierra. Como dice, junto al mar. ¿En tierra de qué? Zabulón. Zabulón había logrado expandirse de tal manera que hizo un corredor entre el este y el oeste y llegó a tener una riqueza en Israel debido, hermano, a que creyó en la palabra del Señor. Y esto es lo que Dios quiere que tengamos el día de hoy, hermano. Dios nos ha dado una palabra, pero hay que trabajar generando ganancia, hermano. Mira, la verdad te voy a decir, hay personas, hay negocios que solo pérdidas son. Solo te hacen perder el tiempo, solo te hacen perder las cosas, solo pérdidas son. Y tú tienes que saber verdaderamente eso, hermano, porque hay gente que te desgasta y lleva 10 años y es el mismo problema, hermano, la misma cosa. Y ni ellos avanzan, ni tú avanzas, hermano. Están con el mismo problema de hace tanto tiempo. Y yo te digo, hermano, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. De Salvador tú no puedes hacer, Dios habrá su obra y tal vez tú en el fondo tratando de llevar le estás reteniendo. Déjalo avanzar como Zabulón hasta llegar a las costas que Dios le ha prometido y ahí encuentre la riqueza. Hermano amado, hoy estoy hablando de un tema de Zaqueo, que era un verdadero israelita por su manera de pensar. Por supuesto que ellos no lo entendieron y Jesús tuvo que traer una parábola diciendo, hermano, el reino de los cielos es así. Así que yo te invito hoy que cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Yo no te estoy metiendo, hermano, a la avaricia del trabajo, porque cuidado, hermano, que puedes trabajar para alguien más. Te estoy metiendo a la idea libre de generar ganancias para un propósito divino y eterno que Dios tiene preparado. Esa es la mentalidad de cada uno de nosotros. Hay que generar ganancias. Mira, te voy a decir, hay líos tan buenos, pero tan buenos, que genera ganancias. Pero hay líos tan malos, que nada bueno te dejan, hermano. Y si uno a veces se tiene que meter a un lío porque de plano le toca, que por lo menos deje ganancias, hermano. Pero que deje a la gente más pobre, sentimental, mental, que era antes, hermano, ni te metas a eso. Pero si es algo que dice, bueno, pero mira, hermano, estuvimos ahí luchando. Al final cambió su manera de pensar y cambió su manera de vivir. Dice, qué buen lío, hermano. Difícil, pero bueno, trajo ganancia. Pero aquel hermano que te desgasta, ya le dio hipertensión, ya le dio diabetes, ya le dio preocupación, ya le dio insomnio, hermano, no hay ganancia, hermano. No hay ganancia. Tal vez hay algún aristócrata que quiera que tú vivas para él. O tal vez uno mismo tiene mentalidad de aristócrata y quiere que la gente viva para uno. Entonces, hermanos, seamos transformados por la palabra. Yo voy a orar hoy y de verdad que hay otras cosas que ya no pude expresar, pero es que, bueno, un día vamos a hablar de por qué hay cosas que no se pueden hablar por la red, pero oremos para estar congregados. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por tu regalo precioso que hoy, Señor, tenemos una mentalidad, Señor, de conquista, una mentalidad de ganancia. Transfórmanos, Señor, en nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Transfórmanos, Señor, para que cada uno de nosotros generemos ganancia para cuando venga el dueño, le digamos, Señor, 10 talentos me diste, 10 aquí están. Señor, oro hoy en el nombre de Jesús. Somos quitados de esa mentalidad de un aristócrata, Señor, político, Padre, o de un esclavo, Señor,
para vivir como un verdadero israelita, el Israel de Dios, de fe, Padre, en el nombre de Jesús. Oro con acción de gracias y te pido, Padre, que esta enseñanza hoy que traemos, Señor, a través de este medio, traiga la transformación de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendecidos hermanos con toda bendición, gracias por su amor y seguimos adelante caminando en este camino tan hermoso que Dios nos ha dado. Un abrazo.